y vamos a estar todos prestos para escuchar la palabra del Señor, porque el Señor te quiere hablar en esta tarde a tu vida y a cada uno de ustedes que ya está con su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Comenzamos en esta tarde con la clase de semillitas y soldaditos sabemos, nuestra clase número 114. Amén. Y en esta tarde vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el capítulo 17 y 18. Primera de Samuel 17 y 18. Y vamos a ver un poco sobre la historia de David mata a Goliat. Yo sé que te debes acordar un poco de David, de Goliat, pero vamos a escudriñar aún más la palabra del Señor en esta tarde. Así que primeramente sabemos que vamos a ver un pequeño video que nos va a hacer referencia al capítulo número 17. Así que yo te pido que te puedas estar cómodo, que te puedas sentar y puedas escuchar este video que vamos a poder compartir en este momento. Hermanita, ¿Sí? ¿qué número es? ¿Qué número es? Primera de Samuel, capítulo 17 y 18. Amén. Así que desde este momento vamos a desactivar nuestro micrófono y a escuchar con mucha atención este video. Campamento de los filisteos. Yo digo que reunamos todos nuestros ejércitos en uno y ataquemos a los israelitas aquí. Arriesgar todo el ejército en una sola batalla, nunca jamás. Si atacamos con todo nuestro ejército simultáneamente, no hay riesgo. He encontrado la respuesta a nuestros problemas. Si tuviéramos un instrumento de guerra que fuera tan aterrador y tan poderoso que nuestros enemigos se rindieran con solo verlo. Basta de charlas. Si tienes semejante cosa, tráela aquí. Temo que tendrá que venir conmigo, querido rey. No creo que quepa aquí. Justo cuando las cosas volvían a la normalidad, los filisteos. No te preocupes, terminaremos con ellos esta vez. ¿Por qué no puedo ir? Soy hijo de Israel. Yo quiero pelear. Por última vez, David, eres demasiado joven. ¿Es de David? Adiós, padre. Sean fieles a Dios, hijos míos. ¿Qué aspecto tiene su ejército? No sabemos. Están detrás de esas colinas. ¡Hombres de Israel! ¿Están listos para la guerra? Si ustedes están listos para morir, nosotros estamos listos para la guerra. ¡Bien! ¡Bien dicho! ¡Les hacemos un desafío! Elijan a uno de sus hombres, a su mejor guerrero. Si es capaz de matar a nuestro mejor guerrero, entonces seremos sus esclavos. ¡Para siempre! Eso es perfecto. Nadie puede vencerte, padre. Sin embargo, si nuestro hombre vence, entonces ustedes serán nuestros esclavos para siempre. Padre, acepta el desafío. Soy Saúl, rey de Israel, y yo acepto su desafío. ¡Envíen al retador! Padre, Jehová te protegerá. Padre, ¿no irás? Yo no puedo. ¿Qué? Mañana es su última oportunidad, cobardes. Durante 39 días los he desafiado. Y durante 39 días han guardado silencio. ¿No hay uno entre ustedes que tenga valor? ¡Malditos sean todos! ¡Maldito sea su Dios! Prefiero morir que escuchar esto un día más, entiéndelo. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Tus hermanos necesitarán ese alimento, así que ve directamente ahí. No te detengas por nada. Sí, padre. Luego vuelve a casa y cuídate de los extraños. No te preocupes, padre. Jehová me protegerá. Este es, amigos míos, el día del juicio. Envíen a alguien, envíen a 3 o 4, denles todas las armas que quieran. Ah, David, ¿Qué es lo que ocurre? ¿no has oído? Los filisteos tienen a un hombre que... ¿Qué hizo? ¡Israelitas! El día se hace viejo. Es mejor que uno acepte mi desafío o todos ustedes morirán. ¿Quién es este filisteo para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Lucharé con él. No puedes luchar con ese hombre. Ni siquiera Saúl podría. ¿A dónde va ahora? Pelearé con ese gigante. ¿Quién eres tú? Él es mi hermano David, señor. Lo lamenta y se disculpa. Pelearé con ese gigante. Ese gigante te derrotará y te cortará en pedazos. Él tiene razón. Lo sentimos, señor. Vámonos, camina. He matado a un león con mis propias manos. David, no cuentes esas historias tontas. Jehová envió al león hacia mí y me dio la fuerza para matarlo con mis propias manos. Lo mismo le pasará a ese gigantesco filisteo. David, te lo pusiste al revés. ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he usado un yelmo. Cielos, no tiene ninguna oportunidad. Al menos pude convencerlo de usar mi armadura. No puedo usar estas cosas. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Tienes que llevar algo. Con mi fe bastará. ¿Qué crees que soy? ¿Un perro que saldrá corriendo al ver un palo? ¡Soy Goliat, el más grande de los filisteos! Hoy Jehová te entregará en mis manos. Muy bien. He esperado 40 días para derramar la sangre de un israelita. Muy bien puede ser la tuya. Ven a mí, pequeño. Te mataré y daré tu carne a las aves del cielo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Goliat está muerto! ¡Corran! Es momento de atacar, padre. Sí. ¡Al ataque! Amén, qué lindo video que hemos podido compartir en esta tarde. Y me doy cuenta que ingresaron más niños. Ahí podemos ver a Nicole, a José Irene que se encuentra con 4 niños. También José David. Ahí tenemos a Jeremías, Emanuel, Cecia también, Raquel, Máximo y Jeremías. Y bueno, vamos a continuar. Mientras tanto nos vamos a mantener con el micrófono apagado y vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a enseñar. Recalcamos una vez más que por favor no puedan rayar la pantalla y vamos a desactivar todos nuestros micrófonos. Sebastián, amén. Ya, ahora sí. Amén. ¿Qué hemos podido ver en el video? Para los niños que han estado un poquito ausentes por X motivos, por muchas tareas, recordemos que el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida y tenía muchos enemigos. Uno de ellos era los filisteos. ¿Qué pasó con los filisteos? Los filisteos querían que los israelitas fueran esclavos de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Los filisteos se estaban preparando para atacar a los israelitas, para que todos ellos puedan ser sus esclavos o puedan servir al rey de los filisteos.
Pero ¿qué pasó? Sabemos que vino un soldado, le dijo, yo tengo una idea en cómo podemos vencer al pueblo de Israel. Y la idea era que vaya solamente un solo varón, que era Goliat, que era un gigante. Mientras tanto, los israelitas se preparaban con sus soldados, el rey Saúl se preparaba. Recordemos que el rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que también en aquel tiempo había una familia que se llamaba Isaí, que tenía 7 hijos. ¿Y qué pasó con Goliat? Sabemos cómo era Goliat. Nos dice que Goliat tenía una estatura casi de 3 metros. ¿Se imaginan que Goliat midiera casi 3 metros? Y nosotros y nuestros papás nomás miden unos 70, unos 80 de metros. Imagina una persona que mida 3 metros. Sería bastante alto, muy alto, ¿verdad? ¿Y cómo estaba armado Goliat? ¿Cómo estaba armado el gigante? Goliat estaba con su yelmo de bronce, con su coraza, con su espada, con sus grebas de bronce que estaba en las piernas, y su espada estaba muy afilada, aquella lanza. Vemos que en el visual que Goliat estaba muy, pero muy preparado para luchar, para derrotar al pueblo de Israel. Prácticamente todo su cuerpo estaba cubierto para que a él no le hicieran ningún daño y pueda derrotar a los israelitas. Amén. Pero mientras tanto, el pueblo de Israel, el rey Saúl convocó a todas las personas jóvenes para poder luchar. Ahí vemos a Isaí con sus hijos, con sus 7 hijos. Los hijos más mayores fueron a la guerra, fueron a luchar para poder defender al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con David? David era el más jovencito. Nos dice que la Biblia que era el más jovencito, era el más menor de su casa. Su cabello era rubio y era muy hermoso. Su padre, Isaí, no lo dejó ir a la guerra a David. ¿Por qué? Porque tenía temor de que a él le hicieran daño y se quedó mientras sus hermanos fueron. Una vez ahí vemos al rey Saúl y a su hijo Jonatán. Una vez que ya los soldados se prepararon, estaban listos, nos dice la Biblia que los pueblos de Israel estaban en una montaña, tras de una montaña, y el pueblo de los filisteos también estaban al otro extremo, listos para prepararse, listos para luchar. Y ahí vemos al ejército de los israelitas listos para poder vencer a los filisteos, para poder derrotar y para que no sean esclavizados nuevamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vemos ahí? Nos dice Goliat desafió al pueblo de Israel. ¿Qué será que dijo Goliat al pueblo de Israel? Dijo, solamente necesito una persona que venga a luchar contra mí. Si aquella persona me venciere, todos los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo, Goliat, voy a vencer a un solo hombre de los israelitas, ustedes me tienen que servir a mí. Esa fue la condición para que ellos puedan luchar. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, el rey Saúl, aceptó aquel trato, pero cuando vio a Goliat, que medía 3 metros, que estaba todo armado, sentía temor, sentía mucho temor, porque empezó a sentir, capaz no lo voy a derrotar a Goliat. Tenía mucho temor. Mientras tanto, vemos ahí a David, que sabemos que se quedó en casa. Su papá le dijo, ve a cuidar los rebaños. Estaba David cuidando a las ovejitas, pero cuando de pronto nos dice la Biblia que David peleó y venció a un león y a un oso. ¿Se acuerdan la historia de Sansón, que también venció a un león? También se repite la historia con David, que peleó contra un león y contra un oso. ¿Se imaginan, jovencito, que haya matado a un león con sus propias manos y también que haya matado a un oso? Y que vamos a continuar
Y sabemos que el rey Saúl sentía mucho temor por luchar contra Goliat. La Biblia nos dice que Goliat venía por la mañana, venía por la tarde y estuvo así durante 40 días. 40 días el pueblo de Israel no estaba atacando porque sentía temor, porque ninguno de los soldados del pueblo de Israel tenía la valentía de luchar contra Goliat solos. Ninguno sentía temor, ninguno, sentía aquel sentimiento que el Señor estaba con ellos. Todos estaban temerosos de que Goliat les matara. Y estuvo así durante 40 días. 40 días Goliat venía por la mañana y venía por la tarde. Cuando de repente David, su padre le dice a David, David, ve a dar alimento a tus hermanos, deben estar con hambre. Entonces David, como buen hijo, fue donde estaban los israelitas, donde estaban los filisteos, y escuchó que Goliat había ofrecido que solamente un hombre pueda luchar contra él. Entonces, en ese momento, David no lo pensó 2 veces, sino dijo, yo voy a ser aquel varón que luche contra Goliat. Recordemos que Goliat estaba armado con todo, con su yelmo, con su espada, con su escudo, con su lanza, ¿verdad? Y ahí vemos David que aceptó luchar contra Goliat, pero David estaba yendo con la fe en el Señor, porque él sabía que el Señor le iba a dar la victoria a él. David no fue con ninguna armadura, con ningún escudo, con ninguna espada, con ninguna lanza. Solamente fue así como vemos en el visual, porque así nos dice también la Biblia, que David fue con la fe en el Señor, porque sabía que el Señor le iba a dar la victoria. También fue con su cayado, con 5 piedras y con su honda. Pero más que todo fue creyendo que el Señor en aquel día, en aquel tiempo, le iba a dar la victoria y que David iba a derrotar al gigante. Y entonces ahí vemos a David listo para poder derrotar a Goliat, y vemos ahí también que David está corriendo y vemos que Goliat fue derrotado. David derrotó a Goliat, aquel gigante que todos temían, y murió. Sabemos que murió Goliat, y en ese momento todo el pueblo de Israel fue a atacar a los filisteos. Ahí vemos que dice, Saúl estaba muy temeroso porque el Señor estaba con David. Saúl sabía que aún un jovencito haya derrotado al gigante. Estaba muy temeroso, estaba sorprendido. Que nos dice más adelante, y vemos a David todo como un valiente que derrotó a un gigante, que derrotó a Goliat. Ahí vemos un pacto que dice un pacto con Jonatán y David. Recordemos que Jonatán su papá era Saúl, ¿verdad? La Biblia nos dice después de muchas guerras que Jonatán amaba mucho a David, amaba bastante. Nos dice la Biblia que sentía un gran aprecio, que tenían ellos una conexión, una unión entre ellos, que su alma estaba ligada, que había mucha unión, que Jonatán apreciaba mucho a David. Ahí vemos también el abrazo que se dieron David y Jonatán, porque ellos eran inseparables. En cualquier guerra que iban, ellos iban juntos. La Biblia nos dice que todas las cosas que tenía Jonatán se los dio a David. Vemos cómo estos dos demuestran la unión que tenemos. Amén. Vamos a continuar, vamos a pedirles que puedan desactivar, y ahora sí vamos a continuar. Después de que ellos dos hicieran un pacto, sabemos que más adelante también los israelitas tenían guerras, y vemos ahí cómo
cómo David fue estimado delante del pueblo, delante de los siervos de Saúl. La gente amaba mucho a David, apreciaba mucho su vida. Y cuando ellos fueron a la guerra juntamente con David y Saúl a otra guerra, nos dice la Biblia que muchas mujeres estaban danzando y estaban cantando diciendo: Saúl hirió a sus miles, es decir, a sus miles enemigos, pero David hirió a sus 10,000, es decir, que David mató, derrotó a mucho más que Saúl. Y a causa de eso, el rey Saúl se enojaba aún más porque decía en su corazón: ahora las personas aman a David, ahora todo el mundo aprecia a David, solamente falta que él me quiera quitar el reinado, me quiera quitar el trono. Y vemos cómo poco a poco el rey Saúl empieza en su corazón aquel sentimiento de celos, de malicia contra David. Y nos dice la Biblia que incluso el rey Saúl intentaba hacerle daño a David. Intentaba hacerle daño incluso al punto de poder herirlo, lastimarlo y matarlo incluso. Vemos cómo aquel sentimiento de celos no es malo, es muy malo delante del Señor. Amén. Ahí vemos que nos dice una de las hijas de Saúl se llamaba Mical. Saúl tenía hijas, una de ellas se llamaba Mical. Aquella señorita amaba mucho a David. Entonces el rey Saúl dijo: voy a entregar a mi hija Mical para David, pero primero tiene que luchar David contra los filisteos. ¿Por qué será que Saúl le mandó a David contra los filisteos? Porque el rey Saúl pensaba que los filisteos iban a matar a David, pero no fue así. El Señor estaba con David, y cuando Jonatán y los demás guerreros fueron a luchar, David salió victorioso y mató a casi 200 hombres. Una vez más el Señor demostró que estaba con David. Y Nicole Choque, vamos a pedirte que por favor no rayes la pantalla, amén. Luego de que David, de que Jonatán volvieran de la guerra, el rey Saúl tuvo que prometer la promesa que hizo, entregó a su hija y ambos se casaron, ambos se amaban. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Cuando veía que a David le iba bien, que las personas la apreciaban a él, que su hija la amaba a él, que el Señor estaba con él, tenía aún más celos, porque cada guerra que ellos iban, David mataba aún más que sus siervos del rey Saúl. Y eso al rey Saúl le molestaba mucho. Poco a poco sentía muchos celos. Ya no le miraba con ojos de bien, sino con ojos de mal, con ojos de malicia, con ojos de querer hacerle daño a David. ¿Y qué podemos aprender en esta tarde? ¿Qué podemos rescatar? De que aún siendo jovencitos como David, el Señor siempre nos dará la victoria. Tú que me estás escuchando puedes tener 7, 8 años, pero si pones tu confianza en el Señor, si crees en el Señor te dará la victoria sobre nuestros enemigos y vamos a salir victoriosos y vamos a avergonzar a nuestros enemigos. Tenemos que tener aquella fe, aquella valentía como lo tuvo David, que no dudó ningún momento de ir y luchar contra Goliat, aún siendo él un gigante, un hombre que mide prácticamente 3 metros, y David siendo jovencito, igual fue, sin ningún temor, porque sabía que el Señor iba a estar con él y que le iba a dar la victoria. Así como el Señor te quiere dar la victoria a ti, pero es necesario que todos nosotros confiemos en el Señor. Amén, así que vamos a aprender este verso bíblico. Amén. Hermanita mía. Amén. Gracias, hermanita. Vamos a aprender. Qué hermosa historia, hermanita. Vamos a aprender este verso para memorizar y que se quede en lo más profundo de nuestro corazón. Dice:
Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza. Primera de Samuel, capítulo 17, 47a. Amén, hermanita. Vamos a pedirle en este momento a todos los niños que puedan en este momento cerrar sus ojitos. Y vamos a hablar un momento con el Señor, contar nuestras cosas, entregarle todo a Él. Amén. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojitos y decirle, Dios amado, papito amado, en esta tarde vengo delante de ti con un corazón sencillo, Señor, poder decirte perdón, Señor, que en esta semana he escuchado tu palabra, Señor, mas en esta tarde quiero que tú, Señor, estés conmigo, así como lo estuviste, Señor, con David, que no sintió un temor ante su enemigo. Gracias, mi Dios amado. En esta tarde he aprendido que es necesario creer en ti, porque tú, Señor, nos darás la victoria sobre nuestros enemigos y vamos a avergonzar, Señor. Yo no quiero tener temor sobre las adversidades que tendré en mi vida, porque voy a estar confiado en ti. Voy a saber, Señor, que tú vas a estar conmigo, Dios amado. Quiero que en este momento puedas limpiar mi corazón, Señor. Puedas limpiar y ver lo malo que hay en mí. Te pido perdón, Señor, si en este tiempito me he alejado de ti. Me he dejado llevar por las cosas de este mundo. Quiero pedirte perdón, Señor. Quiero ser una niña, quiero ser un niño, Señor, temeroso, valiente, agradable ante tus ojos, Señor. Por eso en esta tarde vengo delante de ti y pedirte que tú tengas misericordia por mi vida, por mi familia, Señor. Sé que el tiempo es breve. Yo quiero, Señor, que cuando tú vengas por segunda vez, irme contigo, mi Dios amado. Gracias, mi amado Señor Jesús, porque sé que tú estarás conmigo en donde quiera que tú vayas. Y ya no quiero sentir temor, Señor. Ya no quiero sentir aquella inseguridad, aquel miedo que tuvo el rey Saúl cuando vio a su enemigo y vio lo enorme que era. Y no quiero ser como David, Señor, un jovencito que caminó prudentemente, Señor, que venció, que derrotó, que avergonzó, Señor, a sus enemigos y demostró que tú existes, que tú te revelaste en aquel tiempo como un Dios vivo, un Dios que da la victoria a aquellos que creen en ti, a aquellos que confían en ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque aún en este tiempo tú me demuestras cuán grande eres tú, Señor, porque me permites recibir tu palabra a través de esta plataforma y poder yo saber más de ti, de las cosas hermosas que tú has hecho hace muchos años atrás a través de aquellos varones que tú has levantado, varones valientes, Señor, que tú has llamado desde muy jovencitos. Gracias, mi Dios amado. Quiero entregarte una vez más mi corazón y pedirte que cuides a mi familia, que cuides a mis hermanitos, que cuides mi vida, que cuides mi corazón y no permitas que me contamine a través del celular, de los dibujos, Señor, de los juegos. No, Señor, yo quiero estar con un corazón limpio, con mi vestidura limpia, Señor, y solamente agradarte a ti, solo a ti, mi Dios amado. Gracias, mi amado Señor. Y todos los niños decimos: Amén. amén.
vamos a poder gozarnos de la presencia del Señor y invitarle a cada niño que está ahí presente a que nos pongamos de pie. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza que dice el guerrero David. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras yo me acomodo. Vamos a ir viendo esta hermosa alabanza.